Bien amigos, ¿cómo están? Hoy día vamos a hacer un análisis de la resolución viceministerial 097 del año 2020 que trata sobre las disposiciones para el trabajo remoto de los profesores que asegure el desarrollo del servicio educativo no presencial de las instituciones y programas educativos públicos frente al brote del COVID-19. Esta norma ha salido el día viernes 21, entonces veamos qué nos trae. Vamos a ver sobre el desarrollo del documento. El punto 5 nos dice de la prestación de servicio no presencial. Aquí nos dice en el 5.11, nos dice que el trabajo remoto para brindar el servicio no presencial indudablemente se desarrolla considerando todas las actividades organizadas de acuerdo a nuestro currículo nacional de educación básica, ¿no es cierto? Ya este está organizado por ciclos, grados y por área curricular. Según este modelo, dice, el servicio se implementa en cada institución educativa con los materiales educativos distribuidos por el Ministerio de Educación en el año 2020, alineándolos al material interactivo que se encuentra en la plataforma virtual, y también se considera otros medios de comunicación, ¿no? Como son la radio y la televisión. Y mediante la estrategia, indudablemente, Aprendo en Casa. En el punto 5.12 nos dice que la interacción del profesor con el estudiante se lleva a cabo con la participación siempre en coordinación con los padres de familia. A continuación nos dice también que la prestación de servicio considerará las orientaciones brindadas por el Ministerio de Educación, ¿no? Para los profesores, directivos y personal de las instancias de gestión educativa, es decir, de las UGELs, teniendo en cuenta el acceso de medios virtuales, radio o televisión. Además nos dice que en las zonas rurales, ¿no?, donde hay dispersión geográfica, se va a implementar mecanismos de comunicación a través de la radio y la televisión, ¿no? ¿Por qué? Porque se considera que no llega el internet, entonces los niños de esta zona no tienen acceso al internet, pero sí pueden acceder a este programa Aprendo en Casa mediante radio y la televisión. Y debe complementarse, dice, se va a complementar esto con las orientaciones pedagógicas que el Ministerio de Educación hace llegar, pues, para los profesores y para el desarrollo de las sesiones de aprendizaje mediante la radio y televisión local, ¿no? Ya saben, la estrategia es Aprendo en Casa. Indudablemente los profesores vienen trabajando, justamente haciendo el seguimiento de este programa de Aprendo en Casa, y luego están dando la retroalimentación a sus estudiantes. Asimismo nos dice, las UGELs deben establecer la comunicación permanente con los directivos, profesores y auxiliares de educación, a fin de poder dinamizar esta estrategia Aprendo en Casa, ¿no?, o en el ámbito de sus UGELs. Adicionalmente nos dice que se brindará orientaciones y mensajes para los padres de familia a través de la radio, televisión o mediante megáfonos, ¿no?, que debe realizarse en lugares donde no llega radio. E indudablemente para esto, pues, se pide el apoyo de las autoridades de la localidad, ¿no?, de la comunidad. También nos dice que la educación básica especial es un trabajo flexible, ¿no es cierto? Por lo tanto, se debe adaptar al ritmo del estudiante, ¿no? Para tal efecto, el profesor que está a cargo de la educación básica especial debe llevar, dice, algunas herramientas del aula al hogar, es decir, hacia su casa. Eso da a entender de que de repente hay algunos materiales en la institución educativa que pueden ayudar en forma específica a ciertos estudiantes que tienen discapacidad, ¿no? Y entonces las debe hacer llegar al hogar a fin de que pueda mejorarse o apoyarse el aprendizaje de estos niños, ¿no? Pero ¿cómo le va a hacer llegar? Dice, a través de los diversos medios de comunicación que esté a su alcance, ¿no? Y los padres, indudablemente, y los padres de familia deben apoyar en las actividades cotidianas de sus hijos, ¿no?, especiales que están en casa. Y lo más importante que se le dice a los padres de familia es el afecto, ¿no?, que debe tener estos padres de familia con sus hijos, ¿no? Por eso nos dice aquí el apego seguro
que facilita pues el desarrollo de las actividades programadas, ¿no?, de acuerdo a las orientaciones que da el Ministerio de Educación. Y nos dice que la evaluación de estos aprendizajes el profesor lo va a realizar cuando o se lleve a cabo el proceso presencial del servicio educativo. También nos dice en cuanto a los medios a emplearse para la prestación de servicio no presencial. ¿Cuáles son los medios? El Ministerio de Educación, en relación a y coordinando con las UGELES, lo que hace es establece la estrategia Aprendo en Casa, ¿no? Esa es la principal. Todos los docentes deben trabajar teniendo en cuenta esta estrategia, Aprendo en Casa. Y por lo tanto se va a emitir orientaciones sobre los recursos, contenidos educativos que pueden emplearse para el trabajo remoto. Yo creo que en el portal justamente de esto Aprende en Casa encontramos bastante material donde orienta, ¿no?, cómo se debe trabajar la estrategia Aprendo en Casa, cómo se debe dar la retroalimentación. Los profesores indudablemente brindan el servicio educativo no presencial mediante la retroalimentación de este programa Aprendo en Casa, ¿no?, de los programas radiales o de los programas televisivos o también de la misma plataforma, depende de la estrategia que esté siguiendo nuestros estudiantes. Por lo tanto, el profesor va a tener que manejar todas las estrategias, ¿no?, porque seguramente en un aula va a tener alumnos que están realizando, ¿no?, forma virtual, otros mediante la televisión y otros mediante la radio. En cuanto a las formas del servicio no presencial remoto, nos dice que el director junto con su equipo directivo y con los profesores, ¿no?, verifican los medios y mecanismos y las formas que se presta el servicio educativo no presencial en función indudablemente a las formas de acceso de los estudiantes. Ya habíamos dicho, ¿no?, de las tres formas. Entonces tienen que verificar y tienen que adaptarse. El profesor va a tener que triplicarse, ¿no?, ya les he dicho, porque va a tener estudiantes tanto en los tres canales de comunicación. En cuanto a la jornada de trabajo y aplicación del trabajo remoto, esto nos dice que la jornada de trabajo remoto del profesor nombrado se ajusta justamente a las necesidades y demandas de los estudiantes. Y eso es cierto, ¿no?, porque actualmente tenemos conocimiento que muchos maestros inclusive están trabajando en horas de tarde, de noche, en diferentes horas. Prácticamente se ha multiplicado el trabajo del maestro. No es solamente pues la hora, las 2 horas que da Aprendo en Casa, que le corresponde, digamos, a la sesión de aprendizaje que da el programa, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros niños tienen diferentes necesidades y demandas. En un aula de 30 niños, imagínense, hay 30 necesidades y 30 demandas que el maestro está siendo un super maestro para poder atenderlos en cuanto a estas necesidades realmente, ¿no? Y se puede decir las 12 horas del día, ¿no?, para poder asistirle, porque unos en la mañana y otros los da la retroalimentación, solo puede darlos en las noches, cuando el padre de familia de repente esté cerca, y especialmente en las familias más pobres, ¿no? Y asimismo nos dice la jornada de trabajo de los profesores contratados se considera la jornada máxima prevista en su contrato, pero igual, ¿no?, igual están multiplicando. Yo creo que el ministerio debe tomar en consideración de que realmente este trabajo, educación a distancia, ha multiplicado el trabajo de nuestros maestros. Y desde aquí aprovecho para saludarlos y felicitarlos en nombre de nuestros niños peruanos que están recibiendo pues una buena educación gracias a este esfuerzo múltiple que realizan nuestros maestros en tratar de atenderlas en cuanto a las necesidades y demandas de cada uno de sus estudiantes. Asimismo nos dice que el trabajo remoto no resulta, dice, aplicable a los profesores que tienen descanso médico. Entonces, si está con descanso médico, no tiene, entonces hay que informar que tiene que tomar su descanso médico. Informar a los padres de familia justamente. Y en este caso, ¿quién va a suplir este seguimiento? Nuestro director. El subdirector o el director tiene que suplir. Y también, ¿no?, si tiene la suerte de esa institución educativa de contar con un auxiliar, también podría apoyar el señor auxiliar en dar la retroalimentación respectiva, ¿no es cierto? Tenemos que
hacer un trabajo en equipo en la institución educativa para dar cumplimiento a esto. Y asimismo los docentes que está confirmado que están infectados con el COVID-19 no pueden hacer trabajo remoto hasta que superen la enfermedad. En este caso, seguramente va a tener que darse la licencia por salud, entonces tiene que solicitarse el reemplazo de este maestro, ¿no? Asimismo dice los profesores que se encuentran dentro del grupo de riesgo, ¿no es cierto?, debido a su edad, es decir, los que son mayores de 65 años, aunque no creo, ya cesamos los docentes de esa edad, hay pocos de grupo de mayor, en cuanto a riesgo de mayor de edad, y los que tienen en factores clínicos, ¿no? Esto sí debe haber maestros que tienen problemas de salud, por decir, los que tienen diabetes, los que sufren de presión alta, ¿no? Los que sufren de aquellos malestares que les baja las defensas del organismo. Entonces, en ese caso, estos maestros realizarán trabajo remoto y cuando se disponga el retorno, ellos continuarán indudablemente también realizando trabajo remoto. ¿Por qué? Porque tienen riesgo, ¿no? Alto riesgo. También nos dice que cuando se disponga el inicio de prestación presencial, si se dispone, aunque ya creo que el ministerio prácticamente el año 2020 me parece que ya va a ser trabajo virtual, aunque la norma todavía da esperanza de que va a retornarse a la prestación presencial, ¿no? Si eso sucede, si es que hay dificultades en el transporte interprovincial para nuestros maestros que trabajan en provincias, y nuevamente van a continuar realizando, dice, el trabajo no presencial, es decir, trabajo remoto, mientras tengan la dificultad de la movilidad, del transporte, ¿no?, para retornar a las instituciones educativas. Asimismo, nos dicen que podrán realizar trabajo remoto los profesores contratados actualmente, o sea, las que se van a contratar recién prácticamente por cobertura y demanda de incremento de matrículas, es decir, lo que ha sacado, ¿no?, el traslado de estudiantes de instituciones educativas privadas a las estatales. Hay una buena cantidad que ha solicitado hasta el 22 de mayo sus traslados. Estos van a ser atendidos en estas semanas. Entonces, se van a aperturar nuevas secciones con docentes contratados por el Ministerio de Educación. Estos profesores dicen que tienen que hacer su trabajo remoto y si retornan las clases presenciales continuarán realizando trabajo remoto, es lo que nos dice. ¿Por qué? Porque seguramente de repente va a haber instituciones educativas que no va a haber aulas para ellos físicas, ¿no? Aulas físicas para que puedan retornar en forma presencial. Por eso que continuarán con trabajo remoto estos docentes contratados por este incremento de cobertura. En cuanto al pago de remuneraciones y propinas, nos dice que la UGEL indudablemente comunica mediante la resolución que ya se ha comunicado a todos los profesores contratados, nombrados, auxiliares de educación, comunica la modificación del lugar de trabajo, ¿no?, y la forma de prestación de servicios, que lo hace mediante trabajo remoto. Y se ha dado constancia de eso mediante la emisión del correo electrónico, ¿no?, que se ha dado a todos los profesores y auxiliares. Entonces se comunica, pero no se afecta su salario mensual, sigue percibiendo o recibiendo su salario y sus bonificaciones correspondientes, no se afecta. Ahora, para el pago de remuneraciones se debe tener en cuenta lo establecido en la normatividad vigente, dice, ¿no?, la prohibición y la excepcionalidad. Ya sabemos que los maestros pueden percibir doble salario, ¿no?, siempre y cuando que no haya incompatibilidad de trabajo. Tendría que demostrar que tiene diferente horario de trabajo, ¿no?, en un cargo y en el otro cargo, si es que percibe del Ministerio de Educación, del Estado, ¿no?, 2 salarios. Asimismo, se tiene en cuenta en cuanto a la percepción de sus aguinaldos y bonificaciones. Entonces, de acuerdo a ley, si un docente solamente puede percibir aguinaldos y bonificaciones de un solo lugar, si trabaja en 2 lugares del Estado, ¿no?, es decir, en 2 jornadas completas de trabajo. Solo se debe percibir una sola bonificación y un solo aguinaldo. También nos dice que aquí el último día hábil de cada mes,
mientras se realice este trabajo remoto, los profesores deben presentar un informe al director de la institución educativa, mediante indudablemente el canal que se hayan puesto de acuerdo. Eso es obligatorio. Cada fin de mes deben entregar los docentes y los auxiliares un informe al director de la institución educativa dando cuenta indudablemente sobre el trabajo remoto realizado. En este informe, ¿qué debe haber? Nos dice que debe estar descrito las actividades realizadas, adjuntando evidencias de ser el caso posible. Hay que describir qué trabajo se ha realizado durante ese tiempo, ¿no? Durante el mes. Este informe se elaborará de acuerdo a las orientaciones que emite el Minedu. Entonces, seguramente cada director va a hacer llegar estas orientaciones a sus docentes y auxiliares para que elaboren este informe, ¿no? Y se ponen de acuerdo por dónde lo presentan. Igual forma sucede con los PRONEIs, ¿no? PRONEIs, entonces las promotoras educativas comunitarias entregarán el informe a su coordinadora, ¿no? También nos dice que de acuerdo a la información recibida, el director, ¿qué debe hacer de la institución educativa? Debe consolidar la información, ¿no es cierto? Esta información sobre el trabajo remoto realizado, utilizando como insumo, dice, para llenar estos formatos, los anexos 3 y 4 de la Resolución General 326-2017. Es decir, consolida y debe enviar estos formatos, deben remitirlo a la UGEL en los 3 primeros días hábiles de cada mes. ¿A partir de cuándo? A partir del mes de mayo 2020, ¿no? A partir del mes o sea, a partir de este mes tiene que cumplir con este trabajo. Los señores directores tienen que elaborar, indudablemente, tienen que llevar un control, un registro. Con los informes lo que va a hacer es llenar este formato del anexo 3, ¿no? De esta norma que indica el nombre del docente, el cargo que tiene y día por día del mes. Lunes, si trabajó, no trabajó, de acuerdo con el informe que ha remitido los profesores, porque por eso los profesores tienen que remitir detalladamente día por día su informe, qué días han trabajado. Entonces, justamente aquí va a consolidar de los profesores el director, ¿no? Día por día. Entonces, el profesor, si no remite su informe, el director dejará en casillero blanco, no trabajó, y lo demás va llenando su formato. No solo eso, tiene que consolidar, dice, tiene que consolidar con el formato 4. Este formato 3 es para su control de la institución. Y el formato 4 es la consolidación para remitir a la UGEL, ¿no? Es un reporte consolidado de inasistencia, tardanza, permiso y sin goce de remuneración. O sea, aquí tiene que poner, ¿no?, el formato 4 y remite el consolidado a la UGEL. Entonces se está formalizando prácticamente con esto el control de asistencia en las UGELs, porque había muchos reclamos de que ciertos profesores no hacían el esfuerzo para comunicarse con su director y estaban percibiendo su salario normal, ¿no? Tanto en el mes de marzo, abril y mayo. Entonces ahora se está normando esta nueva norma para justamente rectificar esa necesidad. La UGEL, dice, debe implementar y habilitar una cuenta de correo para que el director haga llegar su informe justamente en los 3 primeros días del mes siguiente. Su primer informe debe hacer llegar ahora los 3 primeros días del mes de junio. Y nos habla aquí de los descuentos a aplicar, ¿no? Se efectúa en función del reporte consolidado de trabajo que hace el director, lo que hemos dicho, ¿no? En función a ese reporte consolidado que habla la norma anterior y los formatos que les he mostrado. Y aquí nos dice, para tal efecto se consideran los formatos establecidos en la Resolución General 326-2017. Son los formatos que les he mostrado anteriormente.
Y también nos dice que para efectos de sustento de las remuneraciones pagadas en los meses marzo y abril, los profesores deben entregar un informe sobre el balance del periodo de trabajo remoto efectuado, ¿no? Aquí estamos diciendo que nuestros profesores tienen que realizar entonces un informe, un balance de todo el trabajo remoto realizado en los meses marzo y abril, ¿no? A fin de poder justificar el salario que se ha recibido. Y este informe debe ser presentado a más tardar al finalizar la cuarta semana del mes de mayo. Es decir, ahora, esta semana. Entonces, mis queridos colegas, habrá que trabajar sábado y domingo para cumplir esto, porque ya sé que están pues súper ocupados atendiendo las necesidades, las diferentes necesidades y realidades de nuestros estudiantes. Entonces hay que darse un tiempito para realizar este informe, porque las normas se cumplen. Si no se cumplen, simplemente nos pueden estar descontando. Entonces hay que hacer este balance, este informe, y hacer llegar a nuestro director, ¿no es cierto? Y el director va a consolidar también este informe en el anexo 3.4. Entonces tiene que regularizar con estos formatos 3 y 4 los señores directores lo que corresponde a los meses de marzo y abril, así lo dice la norma. Y debe entregarlo, dice, en los 3 primeros días del mes de junio. Así que, mis queridos directores, también hay trabajo. Hacer la consolidación y hacer la regularización hay que entregar pues la consolidación de los 3 meses, en todo caso, marzo, abril y mayo, ¿no? En los 3 primeros días del mes de junio. Y nos dice que corresponde a la oficina de personal aplicar las normas, indudablemente para hacer estos descuentos, para llevar el control de asistencia. Aquí nos habla de muchas normas, pero en conclusión lo que dice es, le corresponde a la oficina de personal dar el cumplimiento de la normatividad correspondiente. Y los informes que hacen referencia al anterior, dice que se presenta considerando el sustento para el pago de remuneraciones. Entonces, esos formatos, esos informes van a ser el sustento para el pago de remuneraciones, si es que Contraloría seguramente va a solicitar dónde está el sustento con la cual se está pagando a los trabajadores o a los profesores, a los auxiliares. Entonces vamos a presentar esos formatos, ¿no? Nos dice que incurren en responsabilidad, indudablemente, los directores que no presentan el consolidado. Así que, mis queridos directores, no hay peros, hay que trabajar y presentar, como dice la norma, en los 3 primeros días del mes de junio, la regularización de estos formatos del anexo 3 y 4 de esta norma, ¿no? De lo que se les ha mostrado. En cuanto a los mecanismos de supervisión, nos dice que el director y el subdirector tienen que adoptar mecanismos de seguimiento y supervisión a todas las actividades de la institución educativa, es decir, al trabajo remoto que están realizando nuestros docentes. Esta supervisión tienen que hacerlo dando cumplimiento a las orientaciones que ha dado el Ministerio de Educación para los directores, ¿no es cierto? Además nos dice que para facilitar el proceso de supervisión, nuestros directores tienen que elaborar un plan de trabajo con un cronograma de actividades pedagógicas, prácticamente para todo el año, porque aquí dice mientras dure el aislamiento obligatorio. En todo caso estarían obligados a elaborar hasta el mes de junio, ¿no? Que está ya oficialmente el aislamiento social obligatorio. Entonces en estos momentos nuestros directores estarían obligados a elaborar este plan de trabajo con cronograma de actividades pedagógicas hasta el mes de junio. Pero les recomiendo que ya vayan elaborando para todo el año, ¿no? Porque seguramente va a durar todo el año este aislamiento. Entonces, con la finalidad, dice, de asegurar que nuestros estudiantes reciban pues estas actividades no presenciales, ¿no? Y especialmente debe estar enfocado en verificar que la estrategia Aprendo en Casa llegue a nuestros estudiantes, a todos sus estudiantes. Para facilitar, dice, el mecanismo de seguimiento y supervisión, pueden elegir, dice, una red social. Indudablemente, como todos estamos en aislamiento social, tienen que elegir una red social, ¿no? Ya sea el Face, ya sea el WhatsApp, u otras redes, ¿no? Creo que hay muchas otras redes, las videoconferencias, etcétera, para poder hacer todo este monitoreo y la verificación. El director y el subdirector también nos dice que
que debe informar a la UGEL sobre el trabajo realizado de manera remota. ¿Mediante qué? Mediante todas las formas que establezca la UGEL. La UGEL, indudablemente, todas las UGELs seguramente han aperturado un correo electrónico y también tienen grupos de WhatsApp, etcétera, ¿no? También se usan las redes sociales. Entonces, tiene que hacer llegar de todas maneras el director. Y creo que la parte formal es el correo electrónico, que la misma norma lo dice, ¿no? Que todas las UGELs deben aperturar un correo electrónico para que puedan entregar sus informes nuestros directores. La supervisión del servicio educativo no presencial, dice, así como otras actividades, se desarrollan a través de entornos virtuales, nuevamente, ¿no? Y estará a cargo por la UGEL y por la institución educativa de acuerdo a sus competencias, ¿no? Y finalmente, ¿a quién se supervisa? Se supervisa pues el trabajo de nuestros maestros, se supervisa que nuestros niños estén recibiendo, ¿no?, la estrategia Aprendo en Casa y que tengan retroalimentación por parte de sus maestros, ¿no?, y por parte de sus directores. Para el caso de las unidocentes se dice que debe conformarse redes de trabajo, ¿no?, en forma remota y que deben ser monitoreados por el especialista de la UGEL. Deberes, nos dice que todos los deberes, las obligaciones y prohibiciones que están contempladas en la ley de la reforma magisterial y su reglamento, así como los que estén en el Código de Ética de la Función Pública y las previstas en las normas del sector público, son aplicables durante este trabajo remoto para todos, ¿no? Para los docentes, directores, funcionarios, etc. Son aplicables. También nos adjuntan algunos deberes muy específicos, ¿no?, en esta norma con respecto a esta realidad. No sé cuáles son. Son deberes, ¿no?, los siguientes. Cumplir las disposiciones previstas en la norma presente es un deber. Estar disponible para las coordinaciones de carácter laboral, ¿no es cierto?, sin que esto indudablemente afecte el aislamiento social obligatorio. Entonces, todos estamos prohibidos salir de nuestro hogar. Tenemos aislamiento social desde los funcionarios y los directores, los docentes, el personal administrativo. No pueden salir de su casa. Así como estamos obligados a brindar la información que nos requiera, ¿no es cierto? Si el director le solicita informe al profesor, está obligado a cumplir. Igual, si la UGEL le solicita al director, está obligado a cumplir. Y así sucesivamente, todos estamos obligados a brindar la información que nos solicite. También dice que hacer uso adecuado de los equipos o bienes entregados. En caso de que alguna institución educativa haya entregado al maestro una laptop, un equipo, una computadora en calidad de prestado, que sí puede prestarlo, si es que tiene, entonces está obligado a tener que cuidarlo y hacer uso adecuado de ese equipo el docente que se preste. También dice que estamos obligados a participar del espacio de formación virtual de Perú Educa. Es una obligación. Entonces, es un deber que puede sancionarse a los que no están participando de los cursos disponibles en Perú Educa. Así es que, mis queridos profesores, directores, a participar en estos cursos porque es una obligación y es una necesidad, ¿no?, del contexto. Brindar como profesor el apoyo pedagógico y emocional, académico y tecnológico a nuestros estudiantes. Miren, parte de atender a las necesidades, brindarle apoyo pedagógico, que es la retroalimentación, el apoyo emocional, que también es parte de nuestra retroalimentación, el apoyo académico también es parte de la retroalimentación. Tenemos que brindarle el apoyo tecnológico, que es una necesidad, es decir, enseñarle o brindarle, facilitarle que comience a manejar tecnología a nuestros niños, ¿no?, que maneje bien el WhatsApp, que maneje bien las aulas virtuales, ¿no?, según corresponda, de acuerdo al nivel, a la modalidad y siempre cuidando la situación de aislamiento obligatorio. También es nuestro deber, dice, desarrollar la labor pedagógica, ¿no es cierto?, en el marco de la estrategia Aprendo en Casa y otras que va
prever, ¿no es cierto?, las normas complementarias. En cuanto a las responsabilidades del Minedu, casi no es de nuestro interés, responsables de la DREA también, y la DREA de la UGEL nos vamos a pasar y vamos a ver rápido las responsabilidades de la institución educativa de nuestros directores. A ver, su responsabilidad, ya saben, es planificar, supervisar las acciones acordadas con los profesores. Siempre las supervisiones deben ser acciones acordadas, ¿no? Aquí no se trata de sorprender ni de perjudicar al maestro. Entonces se le tiene que decir, este es el trabajo y esto se va a supervisar, y por lo tanto todos cumplimos en trabajo en equipo. Establecer, dice, mecanismos de comunicación permanente con los profesores. Es una responsabilidad del director, que tiene que estar comunicado con sus profesores. Y si no logra, y si es el profesor el que dificulta esta comunicación, simplemente pasa en su informe que no se comunicó. Ya tienen ahí por día qué días no se comunicó, y pasan, y seguramente va a sufrir el docente su respectivo descuento. Y tiene que organizar, ¿no?, el trabajo de los profesores nombrados y contratados sin afectar el aislamiento obligatorio. Comunicarse y organizar el trabajo. Tiene la responsabilidad de identificar y establecer canales de comunicación, ya sea cuáles establecen, ¿no? Nosotros nos comunicamos por WhatsApp, por este grupo, o por Face, o por algún teléfono, o por este correo, ¿no? O por el Zoom, no sé. Establecen, entonces, una responsabilidad del director para brindar la información y orientación sobre indudablemente todos los aspectos que necesita la institución educativa, ¿no? Brindar la información tanto a los profesores y a los padres de familia. También es una obligación del director orientar a los profesores y a otros profesionales que están en esta actividad de trabajo remoto, en el contexto indudablemente del trabajo del servicio no presencial. ¿De qué va a orientar? Tiene que orientar sobre los medios, ¿no?, que usen, sobre los mecanismos, cómo debe organizar ese monitoreo que realizan los profesores a sus estudiantes. Es decir, orientarle cómo debe verificar si el estudiante está desarrollando la estrategia Aprendo en Casa o no, mediante qué recurso está accediendo, ¿no? Su responsabilidad también del director es sensibilizar a los padres de familia respecto a la importancia que tienen los entornos virtuales, y como también la emisión de televisión y las emisiones radiales de Aprendo en Casa, ¿no? De que es muy importante que su niño escuche o mire la televisión o ingrese a los portales virtuales de Aprendo en Casa, a fin de poder propiciar el desarrollo de sus competencias, ¿no?, de sus hijos, ¿no? Y además que hay que involucrar en ese proceso de aprendizaje, dice, a los padres de familia. Promover, dice, que los profesores y profesionales que trabajen brindando el servicio educativo lleven los recursos ofertados de Pereduca a otras fuentes oficiales. Coordinar, dice, con el subdirector, ¿no?, de la institución educativa. ¿Para qué? Para organizar y asignar las labores de los profesores en el marco de estrategia Aprendo en Casa. Hay que asignar trabajos, ¿no? Hay que planificar, decir, miren, este trabajo no se está realizando, entonces hay que planificar y decir a nuestros profesores que hagan de esta forma. Es la forma de orientar, de coordinar, a fin de que esta estrategia de Aprendo en Casa llegue a nuestros estudiantes y sea también efectivo, ¿no? No solo llegue, sino propicie aprendizajes. Al final de cuentas, nuestro fin de los docentes, de los directores, de los funcionarios, es que aprendan nuestros niños, o desarrollen sus competencias, crezcan en competencias nuestros niños. También son responsables de reportar mensualmente a la UGEL, dentro de los 3 primeros días hábiles, el formato, ¿no es cierto?, que hemos dicho, el formato 3 y 4 de control del trabajo remoto, ¿no?, en su institución educativa. También su responsabilidad es coordinar con los padres de familia y también con los líderes comunales la implementación de este trabajo remoto, estrategia Aprendo en Casa. Entonces, también tiene que coordinar, ¿no es cierto?, con el alcalde, con las autoridades, con las emisoras, a fin de que se pueda mejorar este servicio educativo, y también con la UGEL, o sea, no es que él solo, ¿no?, también con sus UGELes, a fin de que se haga una coordinación y se mejore las difusiones radiales,
las difusiones de televisión. También responsabilidad promover el trabajo colaborativo entre profesores. Entonces tiene que planificar dentro de su plan, ¿no? Tomar en cuenta estos trabajos, estas reuniones de trabajo colaborativo entre sus profesores, ¿no? ¿Para qué? Para mejorar siempre el proceso de enseñanza, ¿no? También tiene la responsabilidad de ajustar la planificación curricular en función a la necesidad del contexto. Entonces, tiene que realizar, ¿no?, sus diversificaciones de acuerdo al contexto, ¿no? Porque ya hemos dicho, lo que se transmite en Aprende en Casa es en término general, entonces hay que hacer las especificaciones, las diversificaciones a fin de que nuestros estudiantes tengan mejores oportunidades de entender, ¿no?, y desarrollar sus competencias. Vayamos a las disposiciones complementarias, las más importantes. A ver, nos dice que las UGELs, las gerencias o direcciones regionales van a evaluar, ¿no?, permanentemente este servicio no presencial a fin de mejorar, siempre a fin de mejorar. La presente norma, dice, resulta aplicable para los auxiliares de educación que tienen una jornada laboral de 30 horas cronológicas, ¿no es cierto?, en lo que corresponde indudablemente, todo lo que es el control de asistencia, el control de informe. Aquí también dice, ¿no?, los auxiliares de educación deben presentar su informe al director, ¿no?, igual que el profesor. Igual, ¿no?, el último día hábil de cada mes del trabajo remoto que viene realizando indudablemente. Este informe va a tener que ser acompañado siempre con indicando qué actividades se ha realizado durante día por día y adjuntando, de ser el caso, la evidencia, igual que el docente, o sea, igualito. O sea, la norma se aplica igual para los auxiliares. Y nos dice, para sustentar las remuneraciones pagadas en los meses de marzo y abril, ¿no?, el director de la institución educativa debe acordar, ¿no?, al finalizar la cuarta semana del mes de mayo, un informe, ¿no?, un informe del balance del periodo de trabajo remoto efectuado, ¿no?, que debe recibir de sus docentes, que contenga, dice, la evaluación y dificultades y logros. Esto debe tener la evaluación de dificultades y logros del trabajo remoto de esos meses, ¿no? Entonces, y en base a esto nos dice, ya hemos dicho, ya creo que está repitiendo, en base a esto va a servir para llenar los anexos 3 y 4 de parte del director. El profesor, dice aquí, en caso que el profesor no reporte sus actividades realizadas al director de la institución educativa, de la UGEL que corresponde, durante este periodo de emergencia, entonces, previo informe del responsable de supervisión o monitoreo, que viene a ser el director, en base a ese informe se va a suspender el pago. Entonces, claramente, yo creo que con esta norma, los profesores que no se contactan con su director, se les va a suspender el pago. Así es que, mis queridos profesores, todos tenemos que hacer el esfuerzo, estar en contacto con nuestros directores, y nuestros directores igual tienen que estar en permanente contacto supervisando el trabajo de nuestros docentes. También nos dice que el retorno progresivo de los profesores a las labores presenciales será de acuerdo a las disposiciones que emite el MINEDO. Como les vuelvo a decir, la norma no descarta la posibilidad de retornar a las labores presenciales, aunque ya lo hemos escuchado, creo, a nivel del ministerio, de que prácticamente todo este año va a ser trabajo remoto. Entonces, esperaremos. Mientras, tenemos que cumplir el trabajo remoto a fin de que nuestros estudiantes crezcan en competencias. Eso es todo, amigos. En el próximo video estaremos haciendo un video analizando los anexos, que me parece muy importante, donde dan las orientaciones para los profesores de educación básica, ¿no?, en este contexto de aislamiento social. Entonces, dan orientaciones del trabajo remoto ahí, ¿no es cierto?, cómo deben trabajar, qué deben hacer, cuáles son las estrategias que pueden usar. Entonces, nos parece muy importante. En el próximo video estaremos lanzando
estas orientaciones. Muchísimas gracias a todos los amigos docentes. Será hasta la próxima vez.